Jueves 27 de agosto del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Vamos con nuestros titulares. Junta Nacional de Justicia designó a nuevos jefes de OMPE y RENIEC. Jurado Nacional de Elecciones implementó catálogo de servicios para impulsar atención virtual a ciudadanos. JNE convoca hasta el 7 de septiembre a investigadores para participar en seminario virtual. Vamos con el desarrollo de la información. El Jurado Nacional de Elecciones continúa con su labor de fiscalización de publicidad estatal y neutralidad en el marco de las elecciones generales 2021. Son más de 200 informes que el ente electoral ha emitido al respecto. La doctora Jessica Clavijo, directora de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, informó que su oficina ha elaborado 204 informes sobre infracciones a la normatividad comicial vigente, en específico sobre publicidad estatal. El objetivo de esta labor es garantizar la transparencia del proceso electoral que coincide con la celebración del Bicentenario de la República, indicó. Respecto a la publicidad estatal, explicó que todas las entidades del Estado realizan actividades, tienen programas, promocionan políticas públicas y ejecutan obras, las cuales se difunden en medios de comunicación. La funcionaria del ente electoral destacó también otro aspecto importante, la neutralidad. El funcionario público tiene un rol el cual debe estar orientado a las funciones para las cuales fue elegido o designado y nunca favoreciendo alguna candidatura u organización política, indicó. De acuerdo a lo dicho por la doctora Clavijo, a la fecha cuentan con más de 30 fiscalizadores desplegados en las distintas regiones de nuestro país. Además, indicó que la prohibición no se centraliza en Lima. El Jurado Nacional de Elecciones ha implementado una mesa de partes virtual para que desde cualquier parte del territorio nacional se puedan hacer las denuncias correspondientes. La Oficina Nacional de Procesos Electorales resaltó la importancia de las elecciones internas de los partidos políticos de cara a las votaciones generales del 2021. Los partidos políticos que deseen participar en los comicios del próximo año deberán realizar sus elecciones internas para elegir a sus postulantes antes del 31 de octubre. En este contexto, Mireya Vázquez, analista de actividades de asistencia técnica de la OMPE, indicó que las primarias de las organizaciones políticas legitiman las candidaturas. ¿Por qué son importantes las elecciones de los partidos políticos? Pues porque a través de esas elecciones y mediante la implementación de una serie de mecanismos se fomentará y se garantizará la participación de los afiliados, se reforzarán los vínculos con los precandidatos y los candidatos, se generará una mayor competencia electoral interna, servirá también como plataforma para adelantar y o conocer las ofertas políticas y se legitimarán las candidaturas. Es importante mencionar que los 3 entes electorales participarán durante este proceso democrático. El RENIEC se encargará de la elaboración del padrón, la OMPE de la organización del proceso electoral y el Jurado Nacional de Elecciones de la fiscalización de las internas, la solución de controversias y el cronograma correspondiente. Cabe señalar que para participar de las internas de los partidos políticos es necesario estar afiliado a la organización por la que desee postular. En el caso de no estarlo, podrá hacerlo hasta el 30 de septiembre como plazo máximo. El politólogo Luis Núñez se mostró a favor de la ley de paridad y alternancia que regirá las próximas elecciones generales 2021. Sostuvo que la norma robustece el sistema electoral. Veamos. Una de las recientes reformas aprobadas por el Congreso que regirán en las próximas elecciones es la paridad y la alternancia. En ese sentido, el politólogo Luis Núñez saludó esta decisión del legislativo y manifestó que la norma robustece el sistema electoral. Estoy de acuerdo, es con la paridad y alternancia al 50% por ahora, porque sí, según la estadística, las mujeres ocupan mayores cargos, mayor número de mujeres en la población. Yo pienso que también debería ser reflejada en el porcentaje. Como se sabe, la Ley 31.030 busca garantizar paridad y alternancia de género en las listas y o fórmulas,
las cuales serán aplicadas desde las elecciones generales del próximo año. Este criterio será utilizado para la presidencia y vicepresidencias de la República, Parlamento andino, elecciones regionales y municipales. Dicha norma también dispone que en las listas de candidatos a cargos de dirección del partido político, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50% del total de candidatos. De otro lado, les contamos que la Junta Nacional de Justicia designó a los nuevos jefes de OMPE y RENIEC. Se prevé que la ceremonia para asumir como nuevos titulares de los organismos electorales sea realizada el lunes 31 de agosto. La Junta Nacional de Justicia dio a conocer este miércoles los nombres de quienes serán los nuevos jefes de la OMPE y del RENIEC. Se trata de Piero Corbeto y Carmen Velarde, respectivamente. La nueva jefa del RENIEC obtuvo un puntaje final de 91.68 según el cuadro de méritos. Carmen Velarde reemplazará a Jorge Luis Iribarren, quien estuvo en el cargo en 2015. Por su parte, Piero Corbeto fue elegido por unanimidad por el Pleno de la Junta Nacional y asumirá la jefatura de la OMPE. Será él quien estará a cargo del próximo proceso electoral, reemplazando al jefe interino Manuel Cox Ganosa. Las nuevas autoridades fueron elegidas tras un proceso que tuvo 4 etapas de calificación: conocimientos, currícula, plan de trabajo y entrevista personal. Para el lunes 31 de agosto está programada la ceremonia de juramentación de las nuevas autoridades que asumirán los cargos por un periodo de 4 años. En la siguiente nota conoceremos cuáles son los perfiles y experiencia de los nuevos jefes que liderarán OMPE y RENIEC. Piero Corbeto es licenciado en Comunicación por la Universidad de Lima, además de maestro en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado del doctorado en Ciencia Política y Gobierno de la misma Casa de Estudios. Se ha desempeñado como subgerente de Asistencia Técnica de la OMPE, además de gerente de la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Corporativas. Cuenta con experiencia en el RENIEC como subgerente de actividades electorales y como gerente de registro electoral. Más recientemente, en la Contraloría General de la República, ha trabajado como subgerente de Integridad Pública, además de jefe del Gabinete de Asesores. Por su parte, Carmen Velarde, nueva jefe del RENIEC, es abogada por la Universidad de Lima. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Es egresada de la maestría en Gerencia Social de la PUC y es graduada del máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales de la Escuela Electoral y Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Además, consigna experiencia como comisionada y coordinadora del equipo de defensa y promoción de derechos de las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, Velarde ha sido docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Academia de la Magistratura y de la Universidad de Lima. El director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, indicó que es un retroceso el haber eliminado las sanciones en la declaración jurada de intereses de los funcionarios públicos. Veamos. El director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, consideró como un retraso haber eliminado las sanciones para los funcionarios públicos que no presenten u omitan información en su declaración jurada de intereses. Como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que faculta a la Contraloría el control y fiscalización de la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores públicos y candidatos a cargos públicos. Sin embargo, se eliminó en la norma el artículo que consideraba como infracción administrativa el incumplimiento en la presentación o la omisión de información que debe constar en la declaración jurada de intereses y se considera como infracción grave y muy grave. Para Rota, resulta incomprensible que se haya eliminado las sanciones en el caso de las declaraciones juradas de intereses, por lo que hizo énfasis en que el Ejecutivo observe esta norma a fin de que vuelva a ser discutida en el Congreso. Asimismo, recalcó que el decreto de urgencia 20-2019 también establecía estándares altos en materia de transparencia e incorporaba la declaración de intereses al Portal Nacional de Datos Abiertos,
lo que permitía que cualquier persona pueda acceder y descargar toda la información. La convocatoria realizada por el Jurado Nacional de Elecciones a los investigadores en temas electorales y reforma política culmina el próximo 7 de septiembre, por lo que se insta a los aspirantes a remitir con oportunidad sus artículos e investigaciones a la página del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones hace un llamado a los académicos y estudiantes universitarios a remitir sus investigaciones y artículos en materia electoral para participar como ponentes en el seminario virtual Nuevas aproximaciones a los estudios electorales y la participación política en el Perú, que se realizará el 12 y 13 de noviembre próximo. Esta convocatoria continuará abierta hasta el 7 de septiembre, fecha límite para que los aspirantes puedan enviar sus artículos e investigaciones a la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Cabe recordar que los trabajos deben girar en torno a los siguientes ejes temáticos: reforma política, sistema político, financiamiento político, electorado, sistema y gobernanza electoral, redes sociales y medios de comunicación y participación política de poblaciones históricamente discriminadas. Hasta la fecha hay 12 inscritos, 8 hombres y 4 mujeres pertenecientes a las localidades de Piura, Cajamarca y Lima. En ese contexto, el coordinador de la línea de investigación de la DENEF, Henry Ayala, reiteró la invitación a los investigadores de todas las regiones a participar de esta convocatoria. Por eso en este seminario virtual nos encantaría poder tener sobre todo la participación de politólogos y politólogas, sociólogos y sociólogas, abogados de otras regiones del país, ¿no? Que puedan darnos diferentes enfoques o diferentes aproximaciones a los mismos temas que estamos viendo dentro de la reforma política, pero con un diferente agregado, ¿no? A través de cómo se ve en el norte, cómo se ve en la selva, ¿no? Cómo son las diferencias regionales y subnacionales que existen en nuestro país de cara al bicentenario. En el marco de la transformación digital, el JNE implementó el catálogo de servicios para brindar una mejor atención virtual al usuario. Con la finalidad de brindar mejores servicios a los ciudadanos y las organizaciones políticas, el JNE impulsa una transformación digital, en la cual participan todas las áreas y todos los trabajadores. En esa línea, el JNE implementó el catálogo de servicios, donde el usuario encontrará en un solo lugar todos los servicios digitales, a los cuales podrá acceder rápidamente. Entre los más visitados se encuentran la mesa de partes virtual, consulta de multas electorales, consulta de padrón electoral de afiliados a organizaciones políticas, buscador de jurisprudencia electoral, consulta de observadores electorales, solicitud y dispensa electoral, entre otros servicios. Esta plataforma se puede consultar de manera amigable desde una computadora, celular o tablet. Asimismo, es fácil de encontrar sin necesidad de conocer toda la web institucional. Todos los servicios digitales que se van generando para el ciudadano se irán plasmando en este aplicativo. De este modo, el JNE toma este como un punto de partida para ir mejorando e integrando sus servicios digitales. Bien amigos, ahora vamos a conversar sobre la participación del Jurado Nacional de Elecciones en la Feria Internacional del Libro, y es que estamos presentando el perfil de las candidaturas subnacionales en el Perú. Por tal razón, nosotros vamos a conversar con el autor de este libro. Se trata de Henry Ayala. Para nosotros es un placer saludarlo. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido. ¿Qué tal, Paloma? El gusto también es mío de estar aquí. Bien, Henry, para que nos comentes de qué trata este libro de perfil de candidaturas que ya está disponible para el público desde el año 2019. Sí, esta nueva publicación que ha sacado la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívico-Ciudadana se titula El perfil de candidaturas subnacionales en el Perú. Esta investigación consta de los resultados de una encuesta que nosotros realizamos a justamente más de 700 candidatos y candidatas que postularon a nivel regional, provincial y distrital dentro de las elecciones regionales y municipales del 2018. Esta investigación estuvo a cargo de Alejandra Fuentes, Juan Dolores
y mi persona, que tiene como objetivo conocer en profundidad cómo son estas candidaturas, cómo son estas personas que postulan un cargo público a nivel subnacional. Algunos de los temas que recogimos fue su perfil sociodemográfico, digamos, complementando un poco la información que ya tenemos en la hoja de vida, como por ejemplo la autoidentificación indígena, la trayectoria laboral, la trayectoria política de las candidaturas, qué tanta experiencia tienen o cuánta relación tienen con la organización política por la que postulan, la relación o las motivaciones e incentivos que tienen para postular justamente a esta elección, la campaña electoral y también algunas dificultades u obstáculos que hayan tenido dentro del proceso, como puede ser hechos de discriminación o incluso acoso político, en particular a las candidatas mujeres. Claro, Henry, es un trabajo bastante completo y también muy interesante que puede dar cuenta de la realidad que se tiene en nuestro país y no solamente en la capital de la República, sino a nivel nacional. En ese sentido, nos gustaría que nos comentes más o menos cómo es el perfil del candidato respecto a su experiencia en política. Sí, efectivamente. La metodología que nosotros armamos, ¿no?, para hacer este libro fue un muestreo aleatorio representativo a nivel nacional. Por eso estamos hablando que fueron entrevistadas alrededor de 703 personas, lo cual nos da un margen para hablar sobre este perfil en un margen de error de 3.6 más o menos, ¿no? Entonces es un perfil más representativo y es la primera vez que se hace una encuesta de esta magnitud a las candidaturas subnacionales. Entonces, por ello, hablando específicamente sobre la trayectoria política, podemos encontrar de que, contrario a lo que se piensa, las personas en sí, o hay muchos candidatos que es la primera vez que postulan, pero eso no significa que no tengan ningún tipo de experiencia. Como por ejemplo, 3 de 4 candidaturas han participado en organizaciones sociales. Dígase organizaciones comunitarias, dígase sindicatos, dígase organizaciones profesionales como colegios o gremios profesionales. Tienen mucho más apego, digamos, a estas asociaciones intermedias de lo que se pensaba con respecto a los partidos. Sin embargo, 7 de cada 10 postulantes, hablamos de un 70%, fueron invitados o invitadas por la organización por la que terminaron postulando, ¿no? Es decir, solamente el 21% era militante de ese partido. Entonces, estamos teniendo, por un lado, más experiencia política de la que pensábamos, pero por otro lado, igual hay una desconexión, digamos, claro, formal entre el partido político y la persona que postula. No se hace carrera dentro de las organizaciones políticas, en todo caso. Bien, si nos podrías comentar sobre las candidaturas indígenas en nuestro país, ¿qué tan constantes, frecuentes son? Sí, efectivamente, ese es otro de los temas importantes dentro de este libro, porque es la primera vez que se tiene un conteo representativo de la autoidentificación indígena de las candidaturas a nivel subnacional, dentro de lo cual encontramos que 4 de cada 10 candidaturas, hablamos de un 40%, haciéndole la pregunta sobre por sus costumbres y antepasados, ¿cómo se autoidentifica usted?, dijeron de que se autoidentificaban con alguna de las comunidades indígenas que tenemos en nuestro país, lo cual es un dato bastante importante para poder conocer cuáles son las dificultades o cuáles son la necesidad de representación que tienen este tipo o estas personas, ¿no? Sobre todo cuando lo vemos en perspectiva, ¿no? Parte del libro, cuando lo puedan observar, tiene muchos cortes o muchas diferencias en las preguntas con respecto a las personas que se autoidentificaron como indígenas y a las que no. Y encontramos que distintivamente hay menos experiencia política, sea en organizaciones sociales o sea en partidos políticos, por parte de las personas que se identifican como indígenas en comparación a las que no. Entonces vemos una brecha de representación que no solamente se da dentro del espacio de las cuotas electorales que propone el Jurado Nacional de Elecciones, o que mejor dicho, hay en nuestro sistema electoral, sino que excede a ello. Hay más representación política indígena, pero que, claro, está en todos lados, ¿no? Entonces, la búsqueda, y también una búsqueda de la Dirección de Educación, es poder seguir formando y beneficiando para que no haya este tipo de dificultades y podamos llegar a un tratamiento igualitario, sea el perfil, la etnia o la raza de la que provengas. Bien, Henry, hemos visto también que en este libro se presentan diferentes gráficos. Nos gustaría analizar algunos de ellos, precisamente el gráfico número 6, del que ya estábamos hablando previamente, ¿no? Se trata de la relación de las candidaturas con la organización política con la que postulan. Entonces, aquí se ha visto que en su mayoría han sido invitados por la organización política y que no tienen una línea de carrera, una vida partidaria, digamos. Como decíamos, este tipo de invitación
puede ser, digamos, en base a este partido, pero puede ser que esta persona ya haya participado en otros procesos electorales anteriores, pero con otros partidos igual de invitados, ¿no? Entonces, si bien no hay una experiencia partidaria, sí existe una experiencia política detrás de muchas de estas candidaturas, ¿no? Sobre todo las candidaturas que postulan a cargos ejecutivos. También tenemos, por otro lado, un dato más completo de que el 20%, 25% de las candidaturas se consideran, o la relación que tienen con el partido es de militantes o incluso de dirigentes, ¿no? Ahora, esto hay que tener en cuenta de qué es lo que dicen las personas, ¿no? En contraposición a lo que está estipulado formalmente en el registro de organizaciones políticas, lo cual nos hemos dado cuenta que también no es exacta la información entre Claro. lo que dicen y lo que está en el ROP, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que, por un lado, hay muchas personas de que piensan de que no están inscritas, pero sí lo están, otras personas que piensan que sí están inscritas, pero que su ficha de afiliación de repente no ha llegado o no está dentro de su partido político, ¿no? Entonces, digamos que el tema con la experiencia política no solo lo debemos ver, digamos, estáticamente, ¿no? En una sola candidatura o en una sola militancia, sino tenemos que verlo a lo largo de la trayectoria política de este candidato, ¿no? Y así nos vamos a dar cuenta de que efectivamente hay un cambio entre las organizaciones políticas que puede generarse con mayor capacidad, mayor experiencia, pero que no se queda en el corto plazo en una sola organización. Así es, vamos a cambiar el tema porque el libro es bastante amplio y bastante interesante también, pero nos gustaría abordar el tema del acoso político, porque se ha visto ya en elecciones pasadas que lamentablemente se sufre este tipo de violencia. Si podrías comentarnos respecto a la tabla 4, ¿qué tipos de acoso político son más constantes en nuestro país y sobre todo en las candidaturas subnacionales? Sí, y eso también me da paso a poder comentar que dentro de la publicación no solamente tenemos los resultados, sino también tenemos algunos artículos o comentarios, digamos más artículos que comentarios de especialistas en muchos de estos temas que también nos han podido otorgar algún análisis más profundo, ¿no? Y justamente uno de ellos es con respecto al acoso político, que está escrito por Carla Cueva, ¿no? Entonces, un poco de la información que recopilamos aquí, que también es la primera información, digamos, representativo de todo el país sobre cómo funciona el acoso político en nuestras candidaturas o en las candidaturas regionales, encontramos de que 1 de cada 4 mujeres, el 23%, en su mayoría, que ha sido impune, ¿no? O sea, que no se ha encontrado una sanción, digamos, a las personas que han cometido estos actos. 1 de cada 4 candidatas ha sido acosada a lo largo de su carrera política, lo cual es algo que nos deja intranquilos, ¿no? Y que deberíamos, justamente, dentro hay una ley, ¿no? Un proyecto de ley que se está impulsando desde el jurado, tratando de encasillarlo como delito, ¿no? Y así poder generar más conciencia sobre este tipo de dificultad que obtienen las mujeres al momento de postular en política. Dentro de estos casos de acoso político también hemos podido ponerles temáticas, ¿no? En base a qué es lo que ha pasado o cuáles son los tipos de acoso que hay. Dentro de ellos, dentro de este 23% de candidatas que dice ser acosada, el 61% fueron burlas, 43% fueron difamación, el 20% fueron amenazas y también un porcentaje de 3.3 han sido violencia física incluso, ¿no? Entonces estamos viendo de que a lo largo de nuestro territorio hay todavía bastantes dificultades con respecto a participar de las mujeres dentro de las elecciones. Y se tiene que trabajar en ese sentido y es precisamente a lo que apunta este libro porque realmente visibiliza a través de un estudio, de una investigación que se ha realizado, qué es lo que falta, en qué se tiene que trabajar en nuestro país, bastante interesante y seguramente el público que nos está viendo en este momento también está muy interesado de ver esta presentación y posteriormente de adquirir el libro. Cuéntanos cómo podemos hacerlo. Para acceder al libro, hay una tienda virtual que ha organizado la Feria Internacional del Libro, donde pueden encontrar el stand del Jurado Nacional de Elecciones, del Fondo Editorial, en donde pueden pedirlo junto con otras publicaciones ligadas al tema de representación política, de participación de la mujer y demás textos que viene proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones. Además, nosotros dentro de nuestras redes sociales, también de cara a la presentación, estamos poniendo a disposición gratuita el resumen ejecutivo de estos resultados de esta encuesta tan importante, ¿no? Que esperemos pueda servir no solamente para hacer un mejor diagnóstico de nuestra situación de cara no solamente a la elección del 2021, sino también a la elección del 2022, que se viene un nuevo proceso subnacional
pero también con respecto a seguir incentivando este tipo de investigaciones, seguir incentivando este tipo de preocupaciones, ¿no?, sobre cómo funciona realmente la política en nuestro país, más allá al margen nacional o al margen de nuestra capital, ¿no? Entonces, les invitamos a todos y a todas que puedan adquirir el libro, que puedan descargar el resumen ejecutivo y puedan seguir contribuyendo a saber más sobre nuestra política en nuestro país. Y mañana la invitación está hecha para las 4 de la tarde, mañana jueves. Mañana jueves es a las 7 de la tarde, 7 de la noche, en transmisión en vivo por parte de la Feria Internacional del Libro, en la plataforma de YouTube, y también por los medios del Jurado Nacional de Elecciones, que esperamos también su afición. Tenemos unos comentaristas de lujo, ¿no?, como Cynthia McClintock, que es una doctora en ciencia política, igual Tomás Dosek, y la presidenta de la Red de Autoridades Nacionales Mujeres, Larisa Rojas. Bien, bastante interesante, ahí estaremos. Henry, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío. Bien, amigos, es momento de hacer una pausa. Al volver, más información. La SUNEDU fijó condiciones básicas de calidad para la educación universitaria semipresencial y a distancia para que sea más accesible a los estudiantes de todo el país. En el contexto de la emergencia sanitaria, la SUNEDU estableció disposiciones para la autorización de carreras bajo las modalidades semipresencial y a distancia en universidades licenciadas. En ese sentido, la entidad reguló aspectos formativos y normativos que aseguran un adecuado desarrollo de estos programas, así como los procesos de interacción con los estudiantes. Se precisa que las universidades deberán contar con una plana docente competente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, las casas de estudios deberán contar con infraestructura tecnológica que garantice el funcionamiento de las plataformas virtuales de manera segura y estable. Actualmente, la SUNEDU continúa realizando supervisiones a todas las universidades del país e informó que de las 144 licenciadas, 112 han adaptado a su enseñanza esta modalidad. El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, indicó que si la ley de retiro de la ONP es observada, irán por el camino de la insistencia. Si el Ejecutivo observa la ley que permite a los aportantes de las ONP retirar hasta 4.300 soles, nosotros tenemos que ir por la insistencia, indicó Manuel Merino, presidente del Congreso de la República. Señaló además que es fundamental reordenar el país y que la decisión legislativa que tomaron es un derecho de justicia ante una deuda social. Como se recuerda, varios ministros declararon su posición en contra antes de ser aprobada la referida ley. Incluso señalaron que observarían la iniciativa, la cual calificaron de inconstitucional. Merino invocó al Ejecutivo a hallar una fórmula para solucionar este desacuerdo. El Estado no puede decir que no hay dinero, agregó. En este momento ya nos encontramos conectados con el constitucionalista, el doctor Luciano López, para hacer un análisis sobre la constitucionalidad de esta norma recientemente aprobada sobre el retiro de fondos de la ONP. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, primero de qué trata esta ley que ha aprobado recientemente el Congreso de la República. Bueno, según como ya se conoce, lo que se ha aprobado es una suerte de devolución de fondos del sistema público de pensiones que está siendo administrado por la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. Se han establecido ciertos topes, ¿no? Como por ejemplo, son devoluciones de hasta 4.300 soles, están estratificados como para, por ejemplo, casos que realmente son injustos. O sea, eso hay que destacarlo y por tanto hay que distinguir el problema de la solución. Me explico. Lo que sucede es que el sistema público tiene una serie, y no de ahora, sino de hace bastante tiempo, situaciones injustas como por ejemplo gente que ha estado aportando y que ha aportado incluso hasta 18 años, pero luego llega a la edad de jubilación, es decir, 65 años, y resulta que no puede percibir una pensión porque la ley, el sistema legal,
dice que percibe una pensión recién cuando ha aportado 20 años como mínimo. Entonces debe cumplir el requisito de la edad y a su vez el requisito de haber aportado 20 años. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que aportaron 18 años, que aportaron 15, 10, 5? Al agua todo ese aporte. Pensión, llegaron a la jubilación. Exactamente. Entonces, esa es una situación que hasta incluso, hay que decirlo con todas sus letras, es una situación inconstitucional, porque son personas que merecen una pensión, para eso han estado contribuyendo. Pero aquí, por eso que decía, es importante distinguir el problema, que esas personas merecen una pensión, merecen, por último, ser reparados en ese daño que se les ha causado. Pero si vas a usar algún tipo de compensación o de reparación para este grupo de personas, aquí el problema está en que no puedes usar fondos de este sistema público y solidario, que es el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. La Constitución dice que los fondos públicos de pensiones son intangibles. Y para que se entienda de la manera más clara, intangible significa que no lo puedes tocar. Está prohibido tocarlo. ¿Qué pasa si lo tocas? Bueno, algo tan simple como decir, bueno, pues estás contrariando la Constitución. Y por eso, por ejemplo, ya la Defensoría del Pueblo se acaba de pronunciar. Acaba de sacar un comunicado extenso donde la Defensoría está validando cosas que algunos hemos estado opinando en los últimos días y sobre todo ayer. Bien, doctor, en ese caso, ¿la cura no puede ser peor o igual que la enfermedad? En ese sentido, de repente se debió plantear otra solución para este tema de la ONP, pero no la que se ha hecho en este momento y la que se ha aprobado en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Cuáles son los plazos? ¿Qué le queda hacer al Ejecutivo, que ya ha venido bastante tiempo atrás diciendo que no es posible devolver estos fondos? Primero destacar lo que usted mismo está diciendo en la pregunta, ¿no? Que aquí no es que no se requiera una solución para el problema. No, claro que se requiere una solución para el problema. El asunto es que la solución elegida es una solución inconstitucional y hay que pensar en otra. Frente a esa situación que va a generar, efectivamente, como usted bien dice, probablemente el remedio sea peor que la enfermedad, porque los especialistas dicen que el impacto oscila entre los 18.000 y 19.000 millones de soles en un fondo que es público, del cual viven los jubilados hoy en día. Entonces, ¿qué alternativas existen? A ver, ¿cuál es la tuya? El presidente del Congreso va a remitir la autógrafa, que la autógrafa es este oficio donde está contenido el texto de la ley que firma el presidente del Congreso, se lo envía al presidente de la República, y de acuerdo con la Constitución, el presidente tiene 15 días para poder observar la ley. La observación, como su mismo nombre lo indica, es que el presidente manda por escrito una serie de cuestiones donde el presidente va a decir, señores, me opongo a esta ley porque existen estos problemas. Y entonces en eso consiste la observación. Si el presidente no observa, cosa que lo dudo por todo lo que ya han comentado incluso el Ejecutivo, si el presidente no observara, el presidente del Congreso está plenamente autorizado a promulgar la ley. Pero si el presidente observa, entonces la observación regresa al Parlamento y en el seno del Parlamento tiene que nuevamente dar la vuelta del circuito parlamentario. Es decir, el asunto va a ser derivado a las comisiones que opinaron, que en este caso entiendo que ha sido la Comisión de Protección al Consumidor, ha sido la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Economía, y ellas van a tener que decidir si exoneran de trámite de comisión o si las comisiones se pronuncian. Lo lógico, pero ojalá que tengan cordura los señores parlamentarios, porque lo lógico es que las comisiones lo vean, porque está viniendo con unas observaciones del presidente, y más de uno hemos estado diciendo que tiene problemas de constitucionalidad, y hoy la Defensoría del Pueblo también se acaba de pronunciar diciendo, señores, ese es un constitucional. Entonces deberían tener un trámite parlamentario. Sea que las comisiones insistan y vuelvan a dictaminar diciendo, no, señores, no vamos con las observaciones del presidente, y este asunto en el Pleno lo votan, entonces si lo aprueban en esa votación,
ya el tema no regresa al Poder Ejecutivo. La Constitución en esos casos autoriza al presidente del Congreso a promulgar la ley por esta cuestión que en la jerga parlamentaria se conoce como insistencia. Entonces, por insistencia la va a firmar. Bien. Hoy hemos escuchado a través de los medios que el presidente del Congreso ha señalado de que la van a aprobar por insistencia. Sí. Así existe observación. Aparentemente eso es lo que va a ocurrir. Doctor, ¿qué pasa si es que se aprueba por Correcto. insistencia esta ley? Ya tendría que realizarse un reglamento por parte del Ejecutivo y seguro también pronto tendría que empezar a devolverse esos fondos. Pero el Ejecutivo tiene que frenar esto. ¿A través de qué medida legal podría hacerlo? Claro, para el texto que ha sido aprobado hay una reglamentación. Si el Congreso tiene que, el Ejecutivo tiene que reglamentar la ley, entonces, paralelo a eso, una vez que es publicada en el Diario Oficial Peruano, ya es una ley. Claro que así nomás no va a poder ser operativizada porque falta el reglamento que tiene que dictar el Poder Ejecutivo. En ese interín, ¿qué se puede hacer? La Constitución autoriza que una serie de funcionarios de la alta jerarquía estatal puedan plantear una acción de inconstitucionalidad. Lo más lógico, como ya ha venido sucediendo lamentablemente por varios desaguisados del Congreso de la República, el presidente va a tener que interponer una demanda de inconstitucionalidad. Es lo más lógico. Sin embargo, la demanda de inconstitucionalidad no suspende los efectos de la ley, con lo cual entonces el Ejecutivo va a tener que demandar la inconstitucionalidad, pero a su vez cumplir con la reglamentación en paralelo. Por eso, para tratar de hacer algo y que una vez que el Ejecutivo reglamente esa ley no comience a operativizar y comiencen a fugar los fondos de este gran fondo de jubilación que es intangible por mandato de la Constitución, que se puede generar un gran descalabro económico de su estructura financiera. Entonces, lo que correspondería, creo yo, es de que el artículo 40 del Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también dicen de que como el fondo es aquel del cual salen las pensiones de jubilación, entonces se podría interponer un amparo a favor de ese colectivo de jubilados. Es lo que permite el artículo 40 de la Constitución y además está en ciertos criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional. Ese amparo, ¿quiénes lo pueden plantear? Cualquier jubilado, porque forma parte del colectivo. Lo puede plantear cualquier ONG que esté vinculada a la defensa de derechos fundamentales. Lo podría plantear incluso una institución pública que tenga que ver con los derechos de los jubilados. Y por esa institución me parece que podría ser la propia ONP o la Defensoría del Pueblo, porque por mandato constitucional a la Defensoría le corresponde la defensa de los derechos ciudadanos, y esta disposición que acabo de mencionar del Código Procesal Constitucional también menciona que la Defensoría está facultada a interponer demandas a favor de cualquier persona, a favor de grupos o de colectivos, o de aquello que también llamamos derechos difusos. En este caso sería claramente un colectivo de jubilados. Esa creo que podría ser una posibilidad. Esa es una posibilidad. Porque el proceso de amparo tiene medida cautelar. Y para que la gente conozca qué cosa es una medida cautelar, es cuando tú presentas una demanda de amparo y como el proceso va a demorar, porque tiene que admitirse, tramitarse, etcétera, la ley permite que mientras dura, por una situación de urgencia, le pueda solicitar al juez, señor juez, me da una medida preventiva de cuidado mientras dura el proceso principal. Esa medida preventiva puede consistir en la suspensión de los efectos de esta ley. Por eso es de que podría ser interesante que claro, todo estamos hablando una vez que se publique la ley. Si se publica la ley, entonces en ese momento creo que pueden salir estas acciones simultáneas. La acción de inconstitucionalidad que pueda promover el Ejecutivo, o los jubilados en defensa de su propio fondo, o una ONG, o la Defensoría del Pueblo, o la ONP. Sí, doctor. Pero creo que lo recomendable sería esa vía. Claro, doctor, ¿cuánto tiempo dura más o menos este tiempo de la demanda de inconstitucionalidad? No es rápido. Muy buena pregunta. La demanda de inconstitucionalidad no es rápida.
Mire, el Tribunal Constitucional ha hecho, me parece, y hay que saludarlo, un gran esfuerzo de celeridad al momento de resolver el caso de la ley de peajes. Y le menciono la ley de peajes porque más o menos le puede dar el derrotero del tiempo que ha durado ese proceso de inconstitucionalidad. La demanda se presentó el 2 de junio y el día de ayer, 25, el Tribunal Constitucional votó y aprobó la ponencia del magistrado Ferrero que se pronuncia por la inconstitucionalidad de esa ley. Entonces el tribunal va a pasar en limpio, yo me imagino que la próxima semana ya debe estar saliendo publicada, entonces saque usted cuenta, se ha demorado 3 meses. Entonces, más o menos, y eso que el tribunal ha corrido en la realidad, ¿eh? Entonces, saque más o menos la referencia de tiempo y haciendo un gran esfuerzo para que el propio tribunal supere su propia marca de tiempo, podría demorar unos 3 meses. Por eso es que creo que puede ser muy útil pensar en una estrategia de amparo en paralelo para lograr alguna medida cautelar que pare los efectos de para no desfalcar mientras tanto al Ejecutivo. También, doctor, qué bueno que usted menciona esta ley de peajes que ha sido declarada inconstitucional, porque nos preguntamos como ciudadanos qué está pasando en el Congreso, cómo es que se aprueban estas normas que desgastan a un ejecutivo que en este momento, a un legislativo, perdón, que en este momento seguramente tiene que ver temas tan importantes y está lanzando estas leyes aparentemente sin una reflexión previa. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros congresistas? Bueno, eso ya ingresa en el campo del análisis político, ¿no? Quizás lo que puedo decir como ciudadano y como observador de lo que ocurre en la realidad en estos espacios políticos es que estamos prácticamente a puertas ya de la campaña electoral. Recuerde que ya se han convocado las elecciones generales, vamos a tener ya un inicio de campaña en unos cuantos, estamos prácticamente ingresando a septiembre. En unos 2 meses, porque a partir de noviembre y diciembre comienza a saberse quiénes van a ser los candidatos y ya prácticamente estamos a unos 3 meses de ya la contienda electoral en una campaña en sí. Entonces me da la impresión que los partidos que hoy están representados en el Parlamento están un tanto tratando de resolver problemas, pero resolviéndolos de la manera más populista, lo cual no es nada saludable, porque en realidad el daño nos lo están generando a todos los ciudadanos, porque probablemente es pan hoy, pero es hambre mañana, y porque esta película ya la hemos vivido. Sí. Esta película ya la hemos vivido en la década de los 80s, o sea, sobre todo en el primer gobierno aprista. O sea, esto fue eso de justamente generar forados en la caja fiscal. Es algo que nos tomó tiempo retomar la confianza de los organismos internacionales, de poder recobrar la economía, la estabilidad. Esto es algo que más bien nos debe mantener unidos. Sí, doctor. Si bien hay una situación ahí que creo que las fuerzas políticas no están reflexionando lo adecuado, ¿no? Además, generan falsas expectativas en una población que seguramente está ávida y está en crisis y está en necesidad en este momento en nuestro país. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Bien, amigos, es momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. El Poder Judicial admite a trámite pedido fiscal para recuperar cerca de $1 millón de la cuenta de una mujer condenada por terrorismo. Se trata de Nelly Evans. Veamos. El Poder Judicial admitió a trámite el pedido fiscal para lograr que el Estado pueda asumir la titularidad de una cuenta bancaria en Suiza por cerca de $1 millón que se encuentra a nombre de una integrante de Sendero Luminoso condenada por terrorismo. Dicha cuenta bancaria, señala la Fiscalía, está a nombre de Nelly Evans Risco, sindicada como el brazo internacional de la organización terrorista para captar apoyo económico. Tras la notificación respectiva, Evans Risco tiene un plazo de 30 días para contestar la demanda en su contra. Se espera que entre 3 a 4 meses se obtenga una sentencia definitiva.
De esta forma, la justicia peruana continúa en sus esfuerzos de subsanar y reparar los errores del pasado. Vale decir que la extinción de dominio es aplicable al bien patrimonial siempre que se derive de actividades ilícitas contra la administración pública. A continuación tenemos el informe de noticias oficiales de la COVID-19 de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, señaló que la ley de la ONP aprobada por el Pleno del Congreso es inconstitucional y traerá problemas a los pensionistas y al Estado. Además, confirmó que será observada por el Ejecutivo. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia acordó por unanimidad nombrar a Piero Alessandro Corbeto Salinas como el jefe de la OMP y a Carmen Velarde Cochlin como jefa del RENIEC. El lunes 31 de agosto, los profesionales serán proclamados en sus cargos. A nivel nacional, 1.973.000 llamadas recibió la línea 113 del Ministerio de Salud desde que se declaró la emergencia sanitaria nacional. En este tiempo se ha dado 1.067.000 orientaciones, de las cuales 989.000 corresponden al COVID-19, mientras 70.000 fueron orientaciones en salud mental. La procesión de la bandera nacional, que es el acto más representativo del 91 aniversario del retorno de Tacna al territorio peruano, reunirá este año solo autoridades y será transmitido por las redes sociales de la Municipalidad Provincial, especialmente por Facebook Live. No se olviden que el desarrollo de estas y otras informaciones las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pueden visitar andina.p. En Trujillo, las autoridades reforzaron las medidas preventivas y de bioseguridad sobre los mototaxistas de la ciudad, una forma de evitar la propagación de la COVID-19. Este informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Una serie de inspecciones técnicas y de bioseguridad son las que se realizaron en la Municipalidad Provincial de Otusco a los centenares de mototaxistas que circulan en este distrito capital. Más de 150 mototaxistas fueron habilitados para poder circular. Sin embargo, los operativos serán con mayor rigidez. Los que salieron habilitados canjearon sus tarjetas de circulación para posteriormente ser sometidos a la prueba de descarte del coronavirus. Todos hemos sido afectados de una u otra manera, pero hay grupos como ustedes, por ejemplo, que han recibido, por así decir, el golpe más directo, porque definitivamente no han podido trabajar para nada. Ahora, cuando empieza ya esta reactivación económica, empieza otra vez a ponerse en práctica las actividades a las que nos dedicamos. Entonces, la Subgerencia de Transporte y Telecomunicaciones de la comuna realizó inspecciones técnicas a los conductores pertenecientes a la Asociación de Mototaxis Virgen de la Puerta, que brindan servicio de transporte en la ciudad de Otusco. Este servicio de transportar las personas de un lugar a otro, es decir, de dar un servicio no particular, no privado, sino un servicio público. Y como servicio público necesitamos reunir ciertas condiciones que ya nos han impuesto, nos han dispuesto de que así sea, con miras a evitar el contagio de esta terrible enfermedad que nos viene afectando a todos. El fin de estos controles es orientar a los conductores sobre la aplicación obligatoria de los protocolos de salud a seguir en este tiempo de pandemia. Las cooperativas ofrecieron apoyo al gobierno para la entrega de los bonos familiares por la COVID-19. Veamos el informe de TV Cosmos. La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito han solicitado hace un mes al Ejecutivo apoyar en la entrega del bono familiar universal como una forma de disminuir la aglomeración de usuarios en los 3 bancos autorizados para el respectivo pago. Sin embargo, aún están a la espera de la respuesta. Nosotros ya lo hemos hecho oficial en este último pedido directamente al presidente Vizcarra y ha pedido ya como federación, que son más de 160 cooperativas que estamos prácticamente pidiendo un favor para poder atender a los beneficiarios de estos bonos. Estamos exigiendo ayudar, que parece pues es como, o sea, qué complicado que es el peruano que no se quiere dejar ayudar, ¿no? Entonces, bajo esas premisas, no creo que demoren en contestar o aceptar nuestro pedido, ¿no? Los representantes de las cooperativas a nivel nacional
dejaron en claro en el documento presentado que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad. Podemos controlar con un padrón que nos den y nosotros podemos controlar y administrar en la zona donde nosotros podemos atender. O sea, quiere decir que podrían pagar a socios y a no socios. Ya socios y a no socios, sí. ¿Por qué? Porque nos basaríamos sobre la base de información que nos estarían pasando, en este caso el mismo gobierno, sobre la localidad que nosotros atendemos. Además, también informaron que cuentan con el personal adecuado para recibir a los usuarios en sus diversas agencias en toda la región La Libertad, en este caso. Bien amigos, vamos con nuestro bloque de noticias internacionales. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia aprobó un protocolo de seguridad sanitaria que se ejecutará durante toda la jornada electoral de octubre a fin de evitar contagios por la COVID-19. Las elecciones generales en Bolivia, a desarrollarse el próximo 18 de octubre, cumplirán un estricto protocolo de bioseguridad ante la pandemia de la COVID-19. El Tribunal Supremo Electoral ha previsto el incremento de los centros electorales para evitar las aglomeraciones, así como la ampliación del horario de la jornada hasta las 5 de la tarde. También incluye 2 horarios para la votación de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad. Además, se restringirán las actividades comerciales en un radio de 100 metros alrededor de los colegios electorales y se habilitarán puertas de entrada y salida donde prevalecerá el distanciamiento social. Respecto al sorteo de los miembros que integrarán las mesas de votación, el órgano electoral informa que esta se realizará con la población de 18 a 50 años, en un país en el que es obligatorio el voto salvo algunas excepciones. Ellos contarán con frascos de alcohol, un lote de barbijos y una provisión extra por si alguna persona va a sufragar sin la mascarilla, entre otros implementos. El Consejo Electoral de Ecuador indicó que los precandidatos a las elecciones generales tienen hasta el próximo 7 de octubre para inscribirse y aceptar ser aspirantes a los comicios de febrero del 2021. Ecuador celebrará elecciones el 7 de febrero del 2021 a fin de elegir al presidente y vicepresidente constitucional de la República para el periodo 2021-2025. Son 18 binomios de precandidatos que tendrán que inscribir sus candidaturas ante el Consejo Electoral a partir del 18 de septiembre y hasta el 7 de octubre entrante. Según el reglamento del ente electoral, todos los aspirantes a las elecciones deberán ratificar personalmente que aceptan serlo en el Consejo Electoral en Quito, para que luego el ente revise que los aspirantes cumplan los requisitos legales para ser candidatos. Este requisito pone en dificultad al expresidente Rafael Correa, candidato a vicepresidencia del Movimiento Centro Democrático, sobre quien pesa en ausencia una sentencia a 8 años de prisión por cohecho. La justicia electoral en ese sentido subrayó que solo los que cumplan con los requisitos para ser candidatos establecidos en el Código de la Democracia de Ecuador y no tengan sentencias ejecutoriadas, sí podrán ser calificados como candidatos para reemplazar al actual jefe de Estado, Lenín Moreno. La campaña presidencial de Joe Biden calificó de genocidio al tratamiento de la población uigur por parte de China, una minoría musulmana que radica en el oeste del país asiático. La campaña presidencial de Joe Biden aseguró que el tratamiento por parte del régimen chino a la minoría musulmana uigur en el oeste del país configura un genocidio. Advirtieron además que la administración de Donald Trump no ha tomado acciones al respecto y debería disculparse por condonar el hecho. Entre las acciones cometidas por el gobierno comunista se cuenta la internación de cerca de 1 millón de personas en campos de concentración en los que son sometidos a un régimen de disciplina ideológica. Se les obliga a denunciar su religión y su idioma y se les maltrata físicamente. Sin duda, la calificación que dio la campaña de Biden representaría un nuevo episodio en el deterioro de las relaciones entre China y los Estados Unidos. China en un principio negó las acusaciones, pero ante la evidencia dijo que son instalaciones para contrarrestar el radicalismo musulmán y las tendencias separatistas.
Amigos, no hay tiempo para más. Nos vemos mañana siempre por los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados que difunden este espacio. Los dejamos con imágenes de Virú.